cruzados, cientos de sueños, caminos andados, el sudor en las manos, la mirada al sol, el Chino y Mike gritando con pasión, formación en la sangre, consultoría en la piel, el talento. Uno va. Hola mis amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como saben, en el programa 10 años 1000 historias les habíamos prometido que en esta segunda temporada iban a haber sorpresas espectaculares. Y como no, hemos empezado las ediciones especiales. Programas pensados para hablar un poquito más con otros expertos. Y la madrina de nuestro programa, la madrina del lanzamiento, va a ser la gran Paola Estrada. Paola, bienvenida al programa. Gracias Miguel. Gracias a todos por vernos. Como ya dijo Miguel, mi nombre es Paola Estrada, yo soy psicóloga organizacional. Me especialicé en reclutamiento y selección de personal, ya tengo 10 años de experiencia y estoy abierta a compartir todas las historias que tengo en esta experiencia laboral. Muchísimas gracias, Paola, por estar aquí con nosotros. No hemos podido elegir mejor madrina. Te conozco hace muchísimo tiempo porque pues, las personas que de repente están atrás no lo saben, pero prácticamente somos familia. Prácticamente en este mundo laboral hemos coincidido no solamente en lo laboral en algún momento de la vida, sino también como familia, porque yo estoy casado con tu hermana. Entonces, bueno, pues vamos a tener una conversación muy amena el día de hoy. Vamos a hablar de un tema, bueno, te cuento que aquí en el programa siempre hablamos de anécdotas laborales, ¿sí? Pero a lo largo del ciclo de vida del colaborador también está la desvinculación como un paso en la carrera. De hecho, en algún momento hemos tenido que enfrentar o una desvinculación o una renuncia, ¿sí? Porque, bueno, pues por diferentes motivos, ya sea por mejores ofertas en el mercado, ya sea porque, no sé, porque de repente pues las cosas no funcionaron como queríamos, tuvimos que dar un paso al costado en las organizaciones y entrar a una etapa que a veces nos cuesta enfrentar, que es la etapa de la búsqueda laboral, que es la etapa en donde tú tienes que empezar a, de alguna manera, buscar dónde continuar tu camino laboral. Por eso el día de hoy vamos a tocar un tema importante. Por favor, cuéntale a la gente qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar el desempleo y cómo enfrentar un proceso de selección. Ajá, mis amigos, así que atentos todos. Si estás, y ojo, esto no solamente es para aquellas personas que están buscando activamente empleo, sino para aquellas personas que están en un empleo, pero que de repente están sintiendo que ya es momento de empezar a dar pasos, de migrar pasos de crecimiento, porque pues tal vez aquí llegue el techo. Y eso le pasa a muchos profesionales, ¿no? Sí, ahí Miguel, a mí me gustaría empezar esta conversación diciéndole a la gente, sobre todo a las que hoy no tienen un empleo, que el no tener un empleo no te quita el valor, no te quita la capacidad, no te quita el talento que tienes. Simplemente es un proceso, como lo dijiste hace un momento, y bueno, buscar trabajo es un trabajo. Y para buscar trabajo hay que tener un método también, ¿no? Y requiere cierta disciplina que a veces se descuida, ¿no? Uno piensa que cuando ya estás sin empleo todo el mundo te va a llamar porque, bueno, pues pusiste tu etiquetita en LinkedIn de Open to Work, ¿no? Sí. Y no funciona así. Tú estás trabajando, cuéntale un poquito a la gente, ¿cuánto tiempo ya en el mundo de reclutamiento y selección? A ver, en total tengo 14 años de experiencia en reclutamiento y selección desde que empecé. Y ya liderando equipos aproximadamente unos 8 años. Y has trabajado en grandes consultoras, o sea, estamos al margen de que te he invitado por la confianza que te tengo. Las personas dirán, es que no, son familia, por eso la invitó. No, créeme que acá se siente gente profesional y Paola es una profesional destacada. Ha pasado por diferentes consultoras muy grandes en el mundo de selección y la verdad que eso es de admirar. Pau, primero quiero hacerle una recomendación a aquellos amigos que hoy se encuentran en búsqueda activa de trabajo. ¿Cuáles son los consejos, los tips que tú le podrías dar a una persona que no está empleada en este momento y que está buscando, pero de repente pasó un mes, pasó 2 meses y se les empieza a complicar la búsqueda? ¿Qué recomendación le das? La primera recomendación que yo les daría es normalizar el desempleo. ¿Por qué? Porque el estar desempleado a veces no está bajo el control del que está buscando trabajo, sino es cómo funcionan las organizaciones. Cada vez las empresas quieren hacer más con menos recursos, con menos personas, ¿no? Y a veces no tienen el presupuesto para poder pagar a un mejor talento, ¿no? Entonces uno comienza a tocar puertas a diferentes empresas y finalmente te topas con que no quedaste seleccionado y a veces es porque estás sobrecalificado. Entonces hay que trabajar mucho la parte mental cuando uno está desempleado, ¿no?
Aparte que buscar trabajo creo que es lo que más demanda te da a nivel emocional. Sí, ¿no? ¿Por qué? cual. Porque probablemente tengas carga familiar, infinidad de responsabilidades y eso da otro nivel de expectativa cuando vas y buscas un trabajo, ¿no? Entonces yo desde el punto de vista psicológico lo que le diría a la gente es que normalicemos el tema de desempleo, que el desempleo no es igual a no estar capacitado. Hay infinidad de perfiles y no todos tenemos por qué calzar en todos los perfiles. Entonces es eso, ¿no? Ir obviamente con la mentalidad de poder quedar seleccionado, pero conociendo bien cuáles son tus capacidades también, ¿no? Entonces, a partir de eso ya habrían muchas recomendaciones que te podría dar y te podría ir detallando, ¿no? A mí me sorprende la cantidad de perfiles profesionales que he visto en el mercado que no saben el valor que tienen, que no confían en sus capacidades, que se sienten menos frente a procesos de selección. Eso. Yo me acuerdo que entrevisté hace tiempo a un muchacho y me decía, yo pensé que no iba a quedar. Y yo le digo, ¿por qué creíste eso? Porque la persona que estaba a mi costado en la entrevista se veía que era un capo. O sea, ¿y tú qué eres? ¿No? Entonces tú mismo te estás restando el valor, ¿no? Es que eso es lo que finalmente te lleva el desempleo, ¿no? A pensar que eres incapaz o que finalmente hay otras personas que son mucho más competentes que tú, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho la parte mental, la parte emocional, en un momento duro, porque finalmente estar desempleado hoy en día es un momento difícil para cualquier persona, ¿no? Es complejo con las alternativas que tenemos en el mercado hoy, con una demanda creciente de profesionales que están buscando empleo. Porque, valgan verdades, ha empezado a pasar y a suceder en el mercado una crisis, ¿no? Sí. Hay mucha gente insatisfecha con su trabajo. Así es. Y por más que se habla de bienestar, por más que se habla de una serie de elementos, hay mucha gente dispuesta a dejarlo todo, a renunciar cuando algo no le gusta. A eso súmale la generación que tenemos por debajo, que está entrando a las organizaciones. Y las empresas la tienen mucho más complicado hoy. Claro, o sea, desde los dos frentes, ¿no? Desde es los complejo dos frentes, así es. Para reclutar, o sea, para conseguir talento preparado para ciertas posiciones, y es complejo para recolocarse. Yo te quiero contar una anécdota que me pasó hace un tiempo. Y claro, tú sabes que yo no trabajo en selección, pero por ser persona técnica, yo soy director de operaciones de una compañía, me invitaron a formar parte del equipo que iba a seleccionar a una profesional. Esta profesional tenía que ser un operador de salas, ¿sí? De capacitación. Entonces, cuando los facilitadores de un determinado banco entraban a la sala, que eran facilitadores internos del propio banco, iban a necesitar cierto soporte técnico. ¿Ok? ¿Y qué tenían que hacer ellos? Tenían que hacer el soporte para ayudarlos con el proyector, con los plumones, que el break llegue, que no les falte nada, que los materiales estén como ellos quieren, que coordinen para que la sala esté en U o en auditorio o qué sé yo, como sea que lo haya determinado el propio facilitador. Eran el soporte técnico. A esta reunión voy con un psicólogo, ¿sí? Que era un psicólogo que me acompañó porque pues, sí, íbamos a hacer ese equipo de trabajo para la entrevista. Llego, habían 6 chicos ahí que ya estaban esperando, me meto a la sala y le cuento al psicólogo, cuéntame un poco la rutina, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este proceso de entrevista? Y me dice, mira, tengo las evaluaciones. Me sacó un folder, ¿no? Y tenía evaluaciones, un cuadernillo de evaluaciones para que van a hacer el dibujo, que van a hacer marcar acá su DIS y otras cosas más, otras pruebas. Eran como 4 o 5 pruebas. En total, cerca de 200 cosas para marcar, ¿sí? Yo decía, wow, pero o sea, me parecía mucho para el perfil que estábamos buscando. Y le digo, ok, ¿no? Y encima había preparado una presentación, ¿sí? Al final yo tenía que hacer preguntas, pero encima había preparado una presentación, tenía su proyector, se proyectaba en la pizarra y tal. Listo, le digo, vamos a hacer una cosita, le digo. Agarro y desconecté el proyector. Lo desconecté, ¡pac! Solté y no funcionaba, ¿no? Entonces entran los 6 candidatos a la sala. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, bienvenidos. Miren, vamos a hacer un ejercicio en este momento, pero estoy teniendo un problema con el proyector. Denme un segundito a ver si lo soluciono. Y me paré, me hice loco, ¿no? Como que no funcionaba. Todos sentaditos, ¿ya? 3 minutos, con reloj, 3 minutos. Y ninguno se paró. Había gente que sacó su celular, empezó a mirar su celular, los otros empezaron a sacar y a revisar las pruebas que tenían en la mesa. ¿Y conocían el puesto para el que estaban postulando? Conocían, todos sabían a qué estaban postulando. Yeah. Yo agarro, terminan esos 3 minutos, prendí el proyector y le hago al psicólogo, listo, ya está, mi participación ya terminó, le digo. ¿No? Y me fui de la sala, porque para mí
ya no había más pruebas que hacer. O sea, ya no había más pruebas que hacer. Tú estás postulando para hacer soporte técnico en una sala, ¿no? Y estamos viendo que hay un problema en la sala en este momento y ni siquiera tienes la iniciativa de pararte y decir, oye, te ayudo, mira, o la curiosidad, ¿no? Ese apetito de, a ver, pero ¿qué está pasando, no? Para mí ya estaban descalificados. Es un assessment lo que has hecho. Sí, para mí ya estaban discapacitados. Es una herramienta que se utiliza justamente para evaluar candidatos. Claro, ¿no? Entonces, hoy yo siento, y aquí tú eres la experta, pero yo siento que hay muchos procesos de selección que ya están medios obsoletos o que no están centrados, porque imagino que si tú tienes un perfil de alto rango, hacer toda esa cantidad de pruebas probablemente te descarte o te afine y te diga quién está más calificado para un puesto. Pero para ese perfil en particular, no sé si valía la pena hacer todo eso. Sí, para cada perfil hay que definir qué herramientas vas a utilizar que te permitan identificar que la persona sea o no competente para ese puesto. Probablemente ya con esta dinámica que hiciste, ya tú descartaste a todos los candidatos, porque finalmente ninguno hizo lo que tú esperabas que hiciera frente a un problema similar, ¿no? Yo quería proactividad. Claro. Porque, siendo honesto, en ese puesto, ¿qué conocimiento vas a evaluar? Claro. O sea, exacto, eso es lo que te decía, ¿no? Esas herramientas de repente no fueron elegidas de manera correcta. Además, todo tipo de herramientas psicotécnicas, psicométricas, no son para todos los perfiles, ¿no? Y son complementarias además, son complementarias. Siempre hay que contrastar la información y el conocimiento a través de un assessment, a través de una entrevista. Entonces, ya era suficiente con la dinámica que intentaste hacer, ¿no? Y al final, el psicólogo te dio los resultados de los chicos. Él tomó todas las pruebas, ¿eh? Él tomó todas las pruebas, habidas y por haber, pero es que yo le decía, necesitamos otro grupo de candidatos. O sea, sí. Ya no quería en ese momento decirles a todos, muy bien chicos, terminó la prueba, párense y váyanse, ¿no? Sí, y no solo también es una inversión de tiempo por parte del psicólogo, del cliente, que en este caso eras tú, sino también una inversión de tiempo para los chicos, porque finalmente las pruebas de repente no iban a definir si ellos realmente cumplían o no cumplían el rol. Y hoy los chicos tampoco quieren pasar procesos tan extensos. Tan largos. Quieren procesos bastante rápidos, ahora que sean remoto, de manera híbrida. Entonces, hay que irnos ajustando también a la necesidad del mercado, pues, ¿no? Sí, tal cual. Yo he notado algo en las organizaciones también, y es que, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo, ¿qué será? ¿2 meses? Sí, más o menos un par de meses, empiezo a notar que habían generalistas de recursos humanos que hacían todo el proceso de selección, de capacitación, ¿no? En el onboarding de las personas, hasta la desvinculación, generalistas. Y yo le pregunté a uno de los generalistas, oye, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te preparaste? Ah, me dice, yo soy ingeniero industrial. ¿Y tú? Economista. ¿Y tú? Ah, es que yo estudié un tema de sistema financiero en una carrera técnica. ¿Y tú? No, yo soy contador. ¿Qué saben de recursos humanos? O sea, yo en mi mente decía, ¿qué saben de recursos humanos? O sea, ¿cómo están haciendo el proceso de reclutamiento? Porque ellos eran los encargados del proceso de reclutamiento. ¿Cómo están haciendo las capacitaciones? Sí, o sea, hay una necesidad del mercado por empotrar perfiles, ¿no? Por enganchar perfiles que no sé si a la larga sea beneficioso para la propia empresa. Probablemente estas personas, si bien tengan una carrera distinta a la de psicología, organizacional específicamente, hayan llevado algún diplomado, alguna especialización en recursos humanos que les está permitiendo estar dentro de esta área y tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero tengo entendido que la mayoría sí, quien ejecuta esta parte de reclutamiento y selección como tal, son psicólogos, ¿no? Pero sí, en el hoy sí hay generalistas, por supuesto que sí. Sí hay muchísimos. Sí hay. Sobre todo en las pymes, ¿no? Sí, en un mercado y más carreras, pequeño. Involucradas, carreras de administración, de ingeniería industrial, tal principalmente, cual. ¿no? Tal cual. Muy bien, Pau. Ahora, si bien es cierto, tú lo decías hace un momento, hay que buscar trabajo, que eso automáticamente se convierte en un trabajo. Hay otra posición también, y es el que está en el puesto de trabajo, pero que siente que de alguna manera tiene que moverse, que siente que de alguna manera no está cómodo ahí, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos de esta persona para tratar de reengancharse? Sucede normalmente cuando la motivación en el puesto actual se ha perdido. Se ha perdido por diferentes factores. Pueden ser factores personales, de repente lo que hacías
ya no te mueve, Okay. ya no tienes un interés genuino con respecto a las funciones que realizas, o porque también estás sintiendo de que tu rol ya no es un rol protagonista dentro de la compañía, o ya no te dan las mismas responsabilidades, ¿no? Normalmente ocurre cuando una persona ya tiene cierto tiempo, normalmente, no todos, pero ya tiene cierto tiempo en una compañía y siente que es momento de migrar, ¿no? Y también puede ser que, oye, yo siento que Quiero ganar más. quiero ganar más, he aprendido y quiero sumar a otra empresa todo lo que he aprendido en esta, ¿no? Y entonces quiero crecer, quiero avanzar. Entonces, pero estas personas son mucho más estratégicas porque comienzan a buscar mientras permanecen en la empresa donde están actualmente, ¿no? Y eso es favorable de alguna manera porque tú vas con otro, digamos, nivel de preocupación a la nueva entrevista o a la búsqueda de empleo que cuando estás desempleado como tal. Por supuesto, va mucho más fresco, más confiado. Finalmente tengo algo que hoy me soporta y puedo ir buscando si encuentro bien y si no, continúo. Pero hay gente que no necesariamente tiene esa capacidad. No soporta más, renuncia y espera salir y encontrar algo nuevo. Y ojo, cuando tú estás desempleado y el tiempo se va alargando, es mucho más complicado conseguir trabajo, claro. Porque mientras más es el espacio, menos empleable te haces. Así te lo vende el mercado. Entonces, mientras más espacio queda que no estás en una empresa, finalmente es mucho más complicado conseguir trabajo. Pero no imposible, Miguel. Y hoy te voy a dar los verdaderos tips para conseguir un empleo. O buscarlo de manera correcta, ¿no? Porque finalmente es un trabajo y hay que tener una metodología para poder encontrarlo. Ahí está, hoy día nos van a contar el método, mis amigos, así que guarden el enlace para que lo vean cuantas veces quieran. Pau, cuéntame, entonces, si tengo que empezar a buscar trabajo hoy de manera estratégica, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que dar? A ver, primero, algo que he visto muchísimo ya es que envían a todas las empresas, comienzas a postular a absolutamente todas las empresas en donde consideras de que tu perfil puede calzar. Okay. Eso es uno, ya es un error que no deberíamos hacer, ya, porque nos genera mucha más ansiedad pensando de que alguna de esas empresas nos tiene que llamar y eso no va a ocurrir necesariamente. Ya, eso es lo primero. Lo otro es que el mismo CV, el mismo currículum, se lo comparten a todas las empresas a las que postularon. Eso tampoco es estratégico, es otro de los errores más comunes que se ve en la búsqueda de empleo, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría partir contándote un poquito acerca de estos dos. En el caso del primero, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar trabajo de manera estratégica, identificar qué empresas también coinciden o hacen match con la cultura que nosotros tenemos, con los valores que nosotros tenemos como persona, para ver si encajamos o no. Porque ahí aumentamos las posibilidades de poder quedar seleccionados. Okay, eso es uno. válido. Entonces, en vez de postular a 40 empresas, esta empresa podría interesarme, empezar a indagar y con respecto al segundo punto que te dije del currículum, identificar qué funciones he realizado yo hasta la actualidad que hagan match con el perfil que ellos están buscando. Nosotros en el día de hoy encontramos en las bolsas de empleo la publicación de un aviso de trabajo, qué funciones vas a realizar, cuál es la misión, qué requisitos. Entonces tienes que estandarizar tu CV, ¿ya? Y particularizarlo de acuerdo a las empresas donde vas a aplicar. Ese sería como un consejo básico para empezar a buscar trabajo. Y si quiero hacer esta personalización, ¿hay alguna herramienta que me ayude? Sí, hoy con la IA podemos hacer absolutamente todo. O sea, no sé, ChatGPT, Perplexity, Copilot. Okay. Es súper sencillo, en verdad. A ver, no sé si lo puedo contar, pero... Cuéntalo, adelante. Pero, a ver, copiamos el perfil que está buscando la empresa y lo cruzamos con el currículum que nosotros tenemos actualmente. Y tratamos de identificar qué funciones he realizado yo que está solicitando hoy que realice el nuevo rol que busca la empresa. Lo cruzamos y automáticamente cruza palabras clave, ¿no? Que pueden ayudar a que cuando vean mi currículum el reclutador diga, uy, esta es la persona que yo necesito, ¿no? Y estás diciendo la verdad, simplemente contándolo y ajustándolo a lo que la empresa necesita. Eso es importante. No, pero está perfecto, sobre todo con lo que mencionas al final, porque hay mucha crítica sobre la IA, que no es ético, que no sé qué, que no sé cuánto, pero a la larga no estamos mintiendo. Estamos simple y llanamente generando una adaptación
para que nuestro perfil tenga mayor probabilidad, pero sigo siendo yo. Sigo siendo yo el que vas a contratar. Entonces eso está muy ayuda muchísimo. Hoy quien no la aproveche, uy, no. Claro. Ahora, hay algo que en el mercado suele pasar y yo he visto, por ejemplo, ¿no? Tú entras a LinkedIn y hay una oferta de empleo y miras la neta, 1000 personas que se han candidateado. Y yo estoy seguro que tú, que has visto procesos de selección, no te ves al detalle 1000 CVs. No. No hay forma. Entonces, ¿qué consejos le puedes dar y como para que la gente entienda también qué pasa? ¿Qué hace una persona que está en reclutamiento como para identificar dentro de esos 1000 CVs a aquellos candidatos que mayor valor podrían darle a esta compañía? A ver, cuando tú estás buscando trabajo no te puedes dar el lujo de buscarlo un lunes y luego el jueves vuelves a revisar y vuelves a ver qué hay. No. Cuando uno busca trabajo tiene que ser constante en su búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque cuando una empresa lanza una publicación, normalmente los puestos se tienen que cubrir de manera inmediata. Así no te den los resultados de manera inmediata. Son los primeros CVs los que nosotros revisamos. Entonces, tienes que buscar empleo de manera constante, si es posible de manera diaria. No aplicar a todos, pero sí que sea de una manera diaria. Ahora, lo otro es importante conectar. Por ejemplo, tú ves un aviso en LinkedIn y postulas y ves que han postulado también 1000 personas. Entra a la empresa. Fíjate quién es la jefe de selección y reclutamiento, quiénes trabajan ahí como reclutadores y conecta y escríbeles, mándales un mensaje, postulé a este aviso, me interesa. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Por supuesto, tiene que empezar a conectar con gente porque la mayoría es a través de contactos. Con lo que me dices yo podría entender que una empresa publica su necesidad de contratar a una persona. ¿Y normalmente tú qué haces? ¿El primer día de la publicación todos los CVs que te llegan los filtras? No, a partir del segundo o tercer día. A partir del segundo o tercer día. La revisión del CV dura entre 3-4 segundos máximo. 3-4 segundos por CV. Por CV. Dios mío. Es decir, si nosotros no vemos en tu currículum algo que realmente impacte, lo pasamos. Ok, miren qué interesante ese dato. Por eso es importante que el CV esté personalizado al puesto al que estás postulando, porque nosotros lo identificamos como tal, ¿no? Yo he conocido varias empresas que se encargan a esto de recolocarte, ¿no? De recolocarte en un trabajo. Claro. Y la recomendación que suelen darte ellos cuando tú armas un CV es que no lo cargues de muchas gráficas, de dibujitos, sino que te concentres en los logros. ¿Sí? ¿O qué recomiendas tú para...? No es tanto así. Okay. A ver, hoy la mayoría de empresas trabaja con ATS, ¿ya? Que ayudan a automatizar el proceso como tal. Ya el ser humano ya no se toma el tiempo de revisar los 1000 CVs. CV por CV. No, sino que estos ATS reciben los 1000 currículums, para poner el ejemplo que tú diste, y automáticamente identifica qué filtros yo necesito que tome en cuenta y me dice, Paola, de los 1000 CVs que han postulado, estos 60 son los que tú necesitas. Y a esos 60 les hago una revisión y de 3 a 4 segundos y me quedo con 23, con 25, con todos los que yo considere que califican. Que podría ser. Exacto, recién ahí empezamos el screening telefónico. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy? Que suban un CV simple, que no tengan gráficos, que no tengan, por ejemplo, Microsoft Office. Lo ponen con 5 estrellas y pintan hasta la 3. Es un intermedio. Eso no lo lee el ATS. Claro. Si tú colocas tu nombre, por ejemplo, en el currículum grande, dentro de un cuadro, no lo lee. Si le pones muchas líneas, gráficos, no lo identifica el ATS. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Subir tu currículum simplemente descriptivo, poner un pequeño resumen en la parte inicial del CV, obviamente con tus datos personales, datos importantes, el link, por ejemplo, de LinkedIn, tu teléfono, que en muchas ocasiones los chicos se olvidan, profesionales, para puestos de liderazgo, no colocan el teléfono, entonces no hay forma de que le podamos contactar. Exacto. El resumen profesional, la experiencia laboral que han tenido y, como bien mencionaste, más que llenarlo de funciones, es colocar un par de logros significativos que hayas tenido dentro de esa organización.
luego tu formación académica, simplemente los últimos estudios que hayas realizado, si es maestría o algún diplomado. No todo. No, tu carrera profesional, ¿no? Hasta el colegio te pone, ¿no? Pero ya luego colocar primaria, inicial, de verdad que no y es lo has visto, necesario. estoy seguro que lo has visto. Por supuesto, lo he visto y se seguirá viendo seguramente, a pesar de que hoy hay tanta información en internet respecto a eso, tantos tips, ¿no? Y en realidad un currículum no debería tener más de 2 hojas. Tenemos 3, 4 segundos para revisarlo. Claro. Y nos llegan CVs muy largos, grandes, documentados. En una primera etapa realmente no es necesario. Muy bien, Paola. Entonces, ya tienes el CV preparado, ya lo enviaste con los filtros adecuados, has quedado dentro de los 23, 25 personas que me dijiste que ibas a llamar por teléfono y los llamamos, entiendo que antes de una entrevista para de repente un assessment grupal, ¿no? Que es muy común. Estos assessment, cuéntame, desde la vista de la persona que va a asistir a un assessment, ¿qué errores comunes has encontrado y qué aciertos también has visto en aquellas personas que tú dices, este pata es bueno o esta chica, la verdad, vale la pena? Bien, primero para que la gente sepa, quiero explicar un poquito qué es un Assessment Center. Perfecto. Un assessment es una herramienta que utilizamos los psicólogos para identificar si los candidatos que van a participar tienen las competencias que el puesto requiere, o si hay alguna brecha que si finalmente queda seleccionado podamos identificar y, por qué no, trabajar en su periodo de marcha blanca, digámoslo así, cuando recién inicia, ¿no? Entonces, estos assessment te brindan situaciones casi reales, ¿no? Y el candidato tiene pues esta facilidad, digámoslo así, de poder desenvolverse y desempeñarse como si fuera una situación de la vida real. Ok, perfecto. Bien, entonces ahí es donde me quiero colgar un poquito para contarte qué experiencias yo he tenido. El Assessment Center siempre es una de las etapas más complicadas para los candidatos, ¿ya? Porque están expuestos frente a otros candidatos que finalmente terminan siendo competencia para ellos, ¿no? Tal cual. Y entra un tema de nervios, entra un tema de necesito ya encontrar trabajo y finalmente terminan desempeñándose de una manera poco favorable para ellos durante el proceso de selección, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación inicial es que los chicos vayan a divertirse, a pasarlo bien, porque finalmente es eso, es una dinámica grupal. Son muy entretenidas. Sí, la verdad que son muy entretenidas. Por supuesto que sí. Yo he escalado el Himalaya, me he tirado de parapente, me he llegado a una isla desierta, o sea, son casuísticas bien entretenidas. No, y ahora los psicólogos nos hemos puesto súper creativos y estamos creando cada vez más situaciones que permitan a los candidatos poder desenvolverse y mostrar todo el talento que tienen, ¿no? Y hoy en día, bueno, los chicos son mucho más sueltos, pero a pesar de eso, siempre hay un nerviosismo de por medio y este tema mental, ¿no? Que finalmente no te ayuda a avanzar. Entonces, a ver, lo primero que yo le digo a los chicos siempre es que tienen que ser conscientes de que hay probablemente 1 o 2 vacantes cuando se hacen este tipo de assessment. O sea, de todas maneras hay gente que no va a quedar. Que no va a pasar. Exacto. Y no va por un tema de que no tengan el perfil, de que no son capaces, que no tienen talento, no pierden su valor profesional por no pasar un assessment. Es básicamente eso. Hay una vacante, son 6 normalmente como mínimo que participan en un assessment. Entonces siempre hay 5, 4 que no van a poder pasar independientemente de que tengan mejor talento. Por eso, Miguel, es importante rendir óptimamente todas las etapas del proceso, porque finalmente se evalúa algo integral para poder avanzar, ¿no? Y lo valoras más también, ¿no? O sea, si mañana me llaman para un trabajo y no paso ningún filtro y me ponen ahí de arranque, es como que no es tan valorado como cuando tú ya pasaste por una serie de procesos, de actividades y fuiste descartando también gente en el camino. Y ¿no? aprendes en este tipo de procesos, claro. En este tipo de dinámicas, aprendes muchísimo. Estás preparado ya para otra. Oye, nunca había visto. Yo he tenido candidatos que me dicen, nunca había pasado por una dinámica así. A mí, en lo personal, me gusta hacerlas con mucho dinamismo, hacer reír a los chicos, que lo pasen bien, independientemente de que al final pues, puedan recibir un no de respuesta. Y bueno, mi recomendación es esa, ¿no? Que lo pasen bien y que es la única manera de mostrar, que se muestren auténticos. Sí, tal cual. Porque también es cierto que en estos procesos hay mucho del síndrome del impostor, ¿no?
Sí, por hay supuesto que sí. hay personas que se muestran como angelitos, como perfiles ideales, y la verdad no necesariamente es así en el día a día. Y entiendo que ustedes también saben cómo identificar estos casos, ¿no? Por supuesto que sí, por eso es lo que te comentaba hace un momento, de que existen herramientas que son complementarias. Entonces, a veces es necesario dentro de un proceso de selección, sobre todo para puestos jerárquicamente mayores, tenemos de todas maneras que tener 3, 4, 5 etapas, es necesario para este tipo de puestos. Y nosotros de esa manera podemos identificar y revalidar si es que la persona tiene o no tiene las competencias. Es difícil encontrar una persona que cumpla al 100%, o sea... El candidato ideal no existe, no existe, por supuesto que no existe. El ideal ideal es ese que con todo y brechas puede finalmente cumplir con las funciones que tú necesitas. Para eso también va a tener subordinados probablemente, va a tener pares, líderes que van a tener también que ayudar y empujar a que el talento fluya y vaya creciendo dentro de la compañía. Y si valgan verdades también, yo lo veo casi a diario, la exigencia de las compañías a los roles de mando medio sobre todo, se ha incrementado una barbaridad, sí, ¿no? Ahora son psicólogos, son todo, o sea, hasta tienen que vender, tienen que atender la operación, tienen que atender reclamos, tienen que haber una serie de tareas que la verdad ya... Como te decía en un inicio, hoy las empresas quieren hacer más, con muchos menos recursos. A mí me parece gracioso esta historia de hagamos el doble con la mitad del tiempo, y salió todo un marco de trabajo vinculado a eso, y está bien, es la metodología Scrum, ¿no? Que ha empezado a entrar a las organizaciones con fuerza, pero hay empresas que lo malinterpretaron y pensaron que hacer el doble con la mitad del tiempo era, bueno, pues vamos a sacar a la mitad de la gente, ¿no? Y que ahora empiecen a trabajar así, y eso no funciona así. Mis amigos, para retomar el tema de los assessment, recuerda, sácate la ansiedad de encima. No estés pensando en ese momento en que, ay, ahora si no lo agarro, ¿qué me va a pasar? Tú ve y diviértete, como nos dice la experta. Muy bien, pasaste esa etapa y ya quedan menos, ¿no? Porque en el assessment pasan, imagino que una terna, tal vez, o de repente un poquito más. Probablemente 3 personas. 3 personas para una etapa final. Y viene la gran entrevista, ¿no? Que hay muchas personas que no duermen el día anterior pensando en la entrevista con el jefe directo probablemente, o con el gerente, ¿no? Sí. Normalmente en esta etapa sí nos piden los candidatos algunas recomendaciones, nosotros que somos como el nexo ¿no? dentro del proceso de selección. Y mira, para cualquier tipo de entrevista, independientemente de que sea con el jefe o una primera entrevista con alguien del área también, es... prepararte para la entrevista. Sí, muchas personas quieren improvisar, ¿ya? Y la improvisación, por supuesto que te da autenticidad y todo, pero por mucho dominio de tema que tú tengas respecto al rol que vas a desarrollar, siempre es importante ordenar las ideas para saber qué puedes decir que beneficie en tu entrevista, qué puedes mencionar que funcione estratégicamente. Entonces, hay que prepararse para la entrevista, hay que conocer al pie de la letra nuestro currículum. A mí me ha pasado, Miguel, que entrevisto a una persona y le pregunto, ¿tú trabajaste en esta empresa? Sí, y ya no recuerda en qué año fue, no recuerda qué realizó. Entonces no lo pongas si fue hace muchos años atrás, ¿no? O si no está relacionado con el rol que tú vas a aplicar ahora, que vas a realizar ahora, ya no es necesario colocarlo. Entonces sí es importante estar preparado a la entrevista, de repente en casa practicar con otra persona, ¿no? Y refuerzo, hoy la IA no está de más, todo lo contrario. Hay que saberla poner de nuestro lado para poder utilizarla correctamente y nos ayude en eso que nosotros necesitamos. Preparar algunas preguntas, ensayar las respuestas, ¿no? Yo creo que eso es como el 25-30% ya de la entrevista ganada si es que tú vas preparado, preparada. A mí me ha pasado y he tenido amigos que me dicen, me han llamado para la entrevista, pero estoy seguro que para completar la terna, porque la chica me ha dicho, o sea, la persona que lo está llamando le ha dicho, oye, me falta uno, ¿no? Y curiosamente... Sí pasa. Claro, y curiosamente esa persona es la que termina quedando, ¿no? ¿Por qué? Porque se preparó mejor, vio una oportunidad y dijo, bueno, vamos, que esta es la mía, ¿no? Así es. Y esa preparación, ¿qué contiene, Pau? ¿Hay algunas preguntas claves o alguna estructura que tenga que tener para manejar en la entrevista? Hay
preguntas fijas en las entrevistas que son muy comunes entre una empresa y otra. Dame un par de ejemplos. Ya, por ejemplo, cuéntame de ti, ¿no? Háblame de ti. Háblame de ti. Sí, esa pregunta es infaltable en una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque quieren conocer un poco, de manera general, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? Yo les aconsejaría que no nos enfoquemos mucho en el aspecto personal como tal, sino más aún, por ejemplo, un Miguel Pacheco profesional, ¿no? Eso es importante. Ya si el jefe o la persona que te está entrevistando quiere ahondar un poco más acerca de tu vida personal, te lo hará saber y tú se lo comentarás. Pero si no, lo que deberíamos mencionar allí es el resumen que hemos colocado al inicio de nuestro currículum. Mira, que tiene, sí, que tiene una estructura también. No es que yo pueda empezar mira, yo soy Paola Estrada y tengo tantos años de experiencia en tal lugar y mis competencias son... No. Lo importante creo que del Háblame de ti hay que saberlo aprovechar, porque además no debe ser muy extenso, debería ser un minuto y medio como máximo. Y claro que sí, mencionar tu nombre, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Qué has estudiado? ¿En qué área te has especializado? Y ahí, como que desde tu nombre y del modo personal, ir avanzando hacia la experiencia, hacia lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Y finalmente yo creo que deberían cerrar en qué suma tu perfil, ¿no? ¿Qué suma tu experiencia en el puesto al que estás postulando? Porque decir, mira, Miguel, competencias, habilidades, yo nunca voy a decir algo malo de mí, pues no voy a decir, ay, soy impuntual, no voy a decirlo, entonces... No voy a decir la verdad. No, claro, eso es complicado. De eso ya se encarga la psicóloga, de identificar si tú tienes esas competencias o no. Y probablemente, aparte de esta pregunta, dentro de la entrevista te pregunten también cuáles son tus habilidades, tus ventajas, tus oportunidades de mejora, tus debilidades. Te van a preguntar también y hay que ser muy estratégicos para responder aquí esta pregunta. Y como siempre digo, no es mentir, es saber jugar el juego corporativo. Claro. Y tú tienes que saber qué mencionar en estas preguntas, ¿no? Y, a ver, tú tienes identificado el puesto al que estás postulando. Sabes cuáles son las funciones que ellos están buscando. En esa instancia ya sabes cuáles son las expectativas que tiene la empresa frente al rol, ¿no? Entonces tú tienes que buscar, a eso me refería con prepararte. Tú tienes que buscar qué competencias tengo yo, de toda la lista que tengo, que hagan match con lo que ellos necesitan. Yo puedo ser muy irresponsable de repente, pero la responsabilidad es como una competencia, un valor muy amplio, ¿no? O sea, y tratar de identificar uno que sea clave para ese puesto y que además yo lo tenga para sonar siempre auténtica y no ponerme nervioso. Cuando tú dices algo que realmente eres, fluye y comienzas a contar realmente lo que tú eres, lo que tú vales, claro, el valor que puedes sumar, te sale muy natural, por supuesto. Entonces, eso es súper básico, ¿ya? Y una vez que tú mencionas esta competencia, tienes que también mencionar, súper importante, cómo la trabajas. ¿En qué momentos de tu experiencia has visto que ha salido, ¿no? Que ha dado resultados? Eso es importante. Y lo mismo cuando te preguntan alguna debilidad o alguna oportunidad de mejora. Identificar de todas, porque todos tenemos una lista larga de oportunidades de mejoras, identificar una que no sea relevante para el rol, es a la inversa. ¿No? Entonces, esta debilidad, esta oportunidad de mejora, la puedes tener, pero no es relevante para el rol. O sea, para ese rol no. Yo voy a ser líder, pero no sé trabajar en equipo. No, ya estoy muerto. Imagínate, no podría ser eso. Esa podría ser más bien una competencia, ¿no? Una habilidad. Y mencionar cómo la desarrollaste, dónde te diste cuenta, cómo te diste cuenta, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿no? Esas 3 preguntas siempre están fijas. Muy bien, válido. Ya tenemos todo el proceso de selección marcado. Yo quiero aprovechar tu presencia para hacer un par de preguntas más, ¿sí? Uno, he visto mucho hate al área de recursos humanos en las redes sociales, ¿no? ¿Hay alguna herramienta tecnológica que permita dar esta retroalimentación que mencionan los participantes? Porque se habla mucho del ghosting, que es o algo así, no me acuerdo muy bien la palabra exacta, pero que es como que me llamas, me citaste a la entrevista,
pasé la entrevista, pero nunca más se volvió a saber de ti. ¿No? Entonces, oye, ¿qué pasó? Me llamaste, tú me pediste que vaya a la entrevista, yo fui a la entrevista, fui al assessment y ya no tienen un resultado, ya no tengo nada, no hay ninguna respuesta y te vuelvo a escribir y es como que ya no hay nada, ¿no? ¿Hay alguna herramienta que permita que esto se agilice? Porque yo entiendo que es por un tema de tiempos, ¿no? Ustedes... Sí, es posible. Exacto. Es posible. Qué pena, de verdad, Miguel. De verdad, yo como psicóloga... No, a mí no me pasaba, pero lo veo mucho en redes. Sí, por supuesto que sí. De hecho, yo también me dedico, subo videos, doy tips y veo al final vamos a hablar de eso para que te sigan, ¿sí? Al final vamos a hablar de eso. Y veo muchos comentarios que me dejan justamente comentándome eso, ¿no? A ver, no es por justificar, pero sí sé que hay procesos, por ejemplo, que quedan en stand-by. No necesariamente la persona no haya pasado, no haya calificado o avanzado el proceso, sino que quedan en stand-by por los factores que te mencionaba al inicio. Hay cambios organizacionales, finalmente no hay presupuesto, se cayó la vacante, ya no necesitan el headcount. Entonces, hay varios factores que están fuera de control de los candidatos y de los mismos reclutadores. Lo que sí considero que debería mejorar es justamente la comunicación y la experiencia hacia el candidato, porque el candidato debe vivir, independientemente de que quede seleccionado o no, una buena experiencia. A eso te quería llevar, porque yo hablo también de experiencia del empleado en las organizaciones, y claro, se cree que la experiencia del empleado inicia en el primer día laboral, y la verdad es que no, la experiencia del empleado inicia antes, y la reputación de la empresa la mantienes en todo momento de tu ciclo de vida, desde que estás reclutando hasta que estás desvinculando. Todo eso crea una reputación de marca, ¿no? Y aquí obviamente esto no es solamente con el proceso de selección, sino con las empresas en general. Tienen que cuidar todo ese sistema, ¿no? Todo ese sistema, porque claro, en la desvinculación, ya sabes qué, mañana llega y dile que firme su carta o que se le acabó el contrato y ya no lo dejas entrar porque ya le bloqueamos el código. Es otro tema también. Oye, qué fuerte, ¿no? Todo eso hay que cuidarlo también. Yo creo que hoy la tenemos un poquito más fácil, aprovechar justamente cantidad de plataformas que te automatizan el proceso de selección y que una vez que tú das clic a la persona que ha quedado seleccionada y que completó su información dentro de la plataforma, porque hoy la plataforma, hoy las evaluaciones ya no son tanto, oye, hazme un dibujo, no, son virtuales. Entonces, cuando tú le das clic al nombre de la persona o del candidato que ha quedado seleccionado, automáticamente la plataforma les envía un correo a los 1000 que postularon y le dicen, gracias, el proceso se cerró con otra persona. Qué excelente. Hoy tenemos, sí, excelente. Entonces yo esperaría que en los tiempos de hoy, lo que me acabas de mencionar, Miguel, disminuya o que finalmente no exista, por supuesto, porque la experiencia del candidato es importante y habla también de la reputación de la empresa, ¿no? Por supuesto que sí. Finalmente ellos son los que nos califican dentro de nuestras páginas web, dentro de las plataformas, ¿no? Sí. Mis amigos, con eso quería ir cerrando para contarles, Paola también tiene su canal, tiene su TikTok en donde publica sus videos asesorando a muchas personas, incluso también haces consultoría, ¿no? Con algunas personas que te piden asesoría para procesos. Gracias, Miguel, por mencionarlo, sí. Invito a todos a que puedan seguirme en mi cuenta de psicóloga Casa Talentos en TikTok. Y bueno, ahí es una cuenta donde comparto con todos ustedes de manera gratuita tips y brindo asesoría personalizada con respecto a cómo enfrentar procesos de selección y las diferentes etapas, ¿no? Entonces, eso, Miguel. Muy bien, mis amigos, muchísimas gracias, Paola. Como te dije al inicio del programa, te acabas de convertir en la madrina de nuestro programa, de esta secuencia que hemos llamado Ediciones Especiales en 10 años, 1000 historias. Mis amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Denle like, compartan y nos vemos en una siguiente edición especial. ¡Chau, chau! De pasos cruzados, cientos de sueños, caminos andados, sudor en las manos.